Amén. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos entregaste tu Torá, Padre mío, para vivir todopoderoso con nuestros ojos abiertos. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor Todopoderoso, manejando, Padre mío, los pensamientos, las palabras de Moreyirbe, Señor, que la palabra que podamos escuchar en esta noche, Padre, sea de parte de tu Ruach HaKodesh. Sé tú, Señor Todopoderoso, utilizando al Moreyirbe, que sabemos, Padre mío, que tú lo has capacitado con una sabiduría en tu Torah tremenda, así mismo como los demás. Moré como el Morellera, More Agüero, y tú los conoces, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí en esta noche, en este Shabbat. Te damos toda rabá por este Shabbat. Gracias por darnos el conocimiento y el entendimiento de coger este día y descansar para escuchar de tu palabra. Sé tú, Padre mío, instruyéndonos, hablando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Te pido, Padre, que tú te glorifiques grandemente en nuestra vida en esta noche y que, Padre, podamos que no tan solo aquí quede, Señor, la palabra que tú nos vas a dar, sino que sea algo que nos transforme nuestros pensamientos y nuestras vidas, Padre. Te entregamos esta parte, Padre mío, te entrego aquí, Señor, este estudio para que seas tú manifestándote. Te lo pido por el poder de tu palabra, por el poder de tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, mis amados hermanos. Dándole primeramente toda caboda al Eterno, toda gloria, porque una vez más Él nos ha permitido estar acá delante de su bendita presencia para engrandecer su nombre. Atamos y reprendemos todo espíritu que no exalte el Shenkado de Yahshua HaMashiach. Bien, mis amados hermanos, el Shabbat pasado estuvimos pues impartiendo lo que es la primera parte de este estudio, que nosotros lo traemos porque entendemos la importancia de él, debido a los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y es necesario que nosotros como creyentes en nuestro Mashiach Yeshua, pues nosotros estemos conscientes de quién es él realmente, quién es Yeshua HaMashiach, qué representa Yeshua para nosotros. Porque pues mientras más claro nosotros tengamos ese concepto de él, pues vamos a fortalecer nuestra emuná, vamos a fortalecer nuestra fe, porque vienen tiempos muy difíciles, hermano. Ya podemos verlo, podemos respirar esa atmósfera, espiritualmente podemos sentir lo que se está moviendo a nivel mundial, todo lo que se está orquestando, y podemos oler en la parte espiritual lo difícil y lo duro que se va a poner la cosa. Entonces son tiempos para que nosotros estemos conscientes de quién es nuestro Mashiach y a quién es que le servimos, porque verdaderamente en estos tiempos que estamos viviendo y que se avecinan, yo sé que a muchos le puede faltar la emuná, le puede fallar la emuná, y el Abba nos conoce, sabe que nosotros en la parte humana pues somos débiles, y eso puede pasar. Por eso nuestro Mashiach Yeshua en un momento le dijo a Kefa: yo estoy haciéndote filar el Abba para que no te falte la emuná, para que no falle, para que no tropieces. Y de eso se trata, hermano. Se trata de que nosotros conozcamos quién es nuestro Mashiach. Pues en el estudio pasado hablábamos de lo que es el Tzimtzum, la contracción de cuando el Eterno, pues, que al principio, que Él es un rollo de luz, Él es una fuente de energía, como bien establece Primera de Timoteo 6:16, que dice que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver.
que él habita en una luz inaccesible, la luz infinita, de donde proceden todas las cosas, la fuente. También decíamos que la palabra Abba o Padre, como comúnmente se conoce, pues tanto en el hebreo como en el arameo tienen un significado distinto a lo que nosotros pues podemos imaginar que es fuente, la fuente de donde proceden todas las cosas. Y entonces ese Sinsun, esa contracción que en hebreo se dice Sinsun, porque él al principio lo llenaba todo. Entonces, al llenar todo lo que había, todo el espacio, no había un lugar para poder crear. Entonces él tuvo que contraerse, traer su luz hacia el centro para poder habilitar el espacio para que todos nosotros hoy en día podamos existir. Esa es la muestra de amor más grande que el Eterno ha mostrado por cada uno de nosotros, cuando él se redujo su luz y se vino hacia el centro, se hizo pequeño, pero sin perder su esencia y sin perder su poder y su fuerza. Eso nos da una enseñanza a nosotros también, hermanos, de que nosotros también tenemos que ser humildes, sin perder nuestra esencia, pero ser humilde. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo que nuestro Abba nos dio desde el principio. Esa primera inmolación que fue la que aconteció, pues cuando él pues se vino al centro y entonces pues creó todo el espacio habilitado para que entonces puedan existir todas las cosas creadas, los planetas, las galaxias, las estrellas, los mundos y todo lo que hay entre ellos nosotros. Ese Sinsun, como se conoce en hebreo, es a lo que los científicos le llaman pues la forma que ellos tienen de describirlo, como ellos le llaman, es el Big Bang. Ellos entienden que hubo una explosión en el espacio que dio origen a todas las cosas. Esa es la forma que ellos tienen para entender. En Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, dice allí el Talmid Yohanan que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo? Si el cordero se inmoló por primera vez en el madero. Aquí está hablando de una primera inmolación que ocurrió antes de todo lo creado, antes del principio. Esa es la primera inmolación. La segunda inmolación fue la que Yeshua hizo en el madero. Pero la primera inmolación es esa, la que habla Yohanan, el Talmid Yohanan, en Apocalipsis 13:8. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esa inmolación se trata de cuando él retrajo su luz hacia el centro, se vino hacia el centro para poder crear el espacio para que todo lo que existe hoy pues pudiera existir. De eso es que está hablando Yohanan, y cuando leemos este texto pues podemos entender que se trata del Sinsun o la contracción, como comúnmente se conoce en el hebreo. ¿Qué sucede? Que entonces el Eterno no podía salir con esa misma intensidad de nuevo, porque volvería y lo llenaría todo, y el espacio que fue habilitado para que todas las cosas existan, pues volvería de nuevo a quedar reducido, porque si él sale con esa misma intensidad de nuevo, entonces volvería y lo llenaría todo. Entonces el Eterno, el Abba, tenía que buscar una forma de él salir para no llenarlo todo de nuevo, y para que el espacio que él había creado pues pudiera continuar, para que las cosas se puedan hacer. Entonces, por una ventanita por abajo, según lo que se conoce en el judaísmo, entonces él crea un prototipo de sí mismo, y sale por esa ventanita, y ese prototipo de él que sale es lo que en hebreo se conoce como el Atiyomín. ¿Qué es el Atiyomín? El Atiyomín es lo que nosotros comúnmente dentro de los círculos cristianos conocemos como el anciano de los días. Es a través de este anciano de los días que entonces él comienza a crear todo lo creado. Y es precisamente este anciano de los días que está sentado en el trono. Porque el Abba es un rollo de luz, nos lo dice 1 Timoteo 6:16. Ese rollo de luz, esa fuente de luz donde procede todas las cosas, no está sentado en un trono, porque él lo llena todo. El que está sentado en el trono es el Atiyomín, el prototipo de sí mismo que emanó de él, como hablábamos el Shabbat pasado, que emanó de él mismo, de su sustancia, de su esencia,
que es un ser endógeno, procede de la misma naturaleza del Abba, no de afuera, sino de adentro, de su misma naturaleza, pues sale y a través de esa esencia del Atillo-Min, entonces comienza a crear todas las cosas. Y es precisamente el Atillo-Min que está sentado en el trono. ¿Quién es? El mismo Yeshua HaMashiach. Entonces, vamos a verificar un texto. Yo lo voy a leer. Mis amados hermanos, ustedes lo pueden seguir ahí en casita, en sus casas, con su escritura, su Biblia, para que nosotros podamos ver que este Atillo-Min, del que habla las escrituras, que muchos entienden que es el Padre, pero es la misma persona, es el mismo Yahshua HaMashiach. Vamos al capítulo 7 del profeta Daniel capítulo 7, y vamos a estar leyendo en el pasú número 9, en el verso 9. Y presten atención a las características que se dan acá de este anciano de los días, del Atillo-Min, las características que se dan de él, y vamos a verificar luego en el libro de Gilgalú, Apocalipsis, que son las mismas características que se dan de nuestro Mashiach. Daniel capítulo 7, verso 9, dice así, mis amados hermanos, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de los días, el Atillo-Min, cuyo vestido eran blanco como la nieve. Presten atención a las descripciones. Cuyo vestido eran blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Aquí nos está dando la característica del Atillo-Min, de que sus vestiduras eran blancas como lana, y que el pelo de su cabeza también era blanco. Aquí habla también de los ojos, que sus ojos eran como llama de fuego. En otro texto de Apocalipsis también podemos ver que esas mismas características pues se dan de nuestro Mashiach. Y para corroborar esto, vamos a Apocalipsis. Yo lo leo también, mi hermano, ustedes me siguen ahí. Pues más adelante, como lo hicimos en el estudio anterior, pues le voy a ir dando participación con algunas citas que tenemos por acá. Vamos a Apocalipsis. Ahí en casita ustedes me siguen, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, verso 14. Gilgalú capítulo 1, verso 14. Su cabeza y su cabello eran blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Entonces, aquí vemos que la misma característica que se dan del Atillo-Min en Daniel capítulo 7, verso 9, son las mismas características que se dan de nuestro Mashiach, Yeshua, en Apocalipsis 1:14. Ambos tienen las vestiduras blancas y ambos tienen la cabellera blanca. Y en otro texto de Apocalipsis dice que también, igual que en Daniel capítulo 7, tiene los ojos como llama de fuego. Entonces, eso es importante porque a veces en las escrituras se dan situaciones que se conoce como endíadis, que a veces te ponen cosas como que significan cosas diferentes, pero es un juego de palabras que se hace, y a veces cuando nosotros vemos esta forma entendemos que está hablando de dos personajes diferentes, o que a veces te utilizan dos palabras que se escriben diferentes, pero que en el fondo tienen el mismo significado. Eso en hebreo se llama endíadis, y eso se utiliza mucho en lo que es en el texto hebreo se utiliza mucho eso. Y si nosotros no sabemos, no conocemos lo que es un endíadis, entonces podemos confundir eso, pero prácticamente está hablando de lo mismo. Ahora bien, nos dice primera de Timoteo 6:16 que el Abba es un rollo de luz que habita en una luz inaccesible. Inaccesible es que nadie puede llegar a donde él está. Nadie puede llegar a donde él está. A esa parte, el Ein Sof, nadie puede llegar y nadie puede verlo. El abacado, al Abba, al rollo de luz, a la fuente de luz, de donde procede la vida, donde proceden todas las cosas, nadie lo puede ver. Por eso Yeshua es la imagen de nuestro abacado. Y esta parte acá del Sinsun, Rashaul nos lo revela en Filipenses capítulo 2. Búsquenlo ahí en su casa, mis hermanos. Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo del verso 5 al 7. Es muy importante este texto
para nosotros poder entender lo que pasó. Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 7. Dice Rashaul: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Oiga bien, escuche bien lo que dice aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Elohim. ¿Y cuál es la forma de Elohim? Yo le pregunto a ustedes ahora. ¿Cuál es la forma de Elohim? Si en primera de Timoteo 6:16 nos dice que él es luz, que él es un rollo de luz, que no puede ser visto por nadie. Entonces, si el rabino Shaul nos está diciendo a nosotros que Yeshua era en forma de Elohim, eso significa que él también era ese rollo de luz, que él también estaba en ese rollo de luz. Eso es lo que Shaul nos está diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra forma, o la que ha sido traducida como forma, aquí en Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6, en griego es la palabra morfe. Y morfe en griego significa naturaleza. Entonces lo que Rashaul nos está diciendo a nosotros acá es que siendo Yeshua de la misma naturaleza del Abba, no escatimó el ser igual. No dice ni mayor ni inferior. Dice igual. No escatimó el ser igual a Elohim. En forma de Elohim, morfe, es la palabra griega. ¿Qué significa naturaleza? Entonces, es evidente que Rashaul nos está diciendo aquí que Yeshua es de la misma naturaleza, de la misma esencia del Abba. Entonces, si él es de la misma naturaleza, eso quiere decir que él es divino, que él es deidad, porque es la única naturaleza que existe, que es divina, es la del Padre y la del Hijo, porque ambos son una misma cosa, ambos son el mismo. Yeshua se desprende de la misma naturaleza del Abba, sale de la misma naturaleza del Abba. Como dijimos en el estudio pasado, yo salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Salió de la misma sustancia, de la misma naturaleza, no que salió del lugar, como la mayoría lo interpretan, no que salió del lugar donde estaba el Padre, sino que salió de la misma naturaleza del Padre, que salió de la misma esencia del Padre. Eso es lo que él está diciendo. Y entonces, dice el verso 7, Rashaul, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, aquí otra vez aparece la palabra forma, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yeshua abandona la naturaleza divina, abandona la esencia divina y toma la forma, la morfe, la naturaleza humana para poder venir a habitar aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque esa fue, o vamos a decirlo así, el mecanismo que el Abba buscó para poder venir a este mundo, porque él en su esencia original no podía descender a esta tierra, porque la tierra no lo puede contener. Los malachim, que son seres espirituales que están ahí delante de él, como dice en Isaías capítulo 6, que tenían 6 alas, con 6 alas cubren con 2 alas cubren su rostro, con 2 alas cubren su cuerpo y con las otras 2 alas pues se mantienen aleteando, porque no pueden ellos mismos, ellos no pueden resistir el resplandor del acabó del Eterno, no lo pueden resistir. Entonces, ¿cuánto más nosotros, seres mortales? Este mundo no puede contener a nuestro abacado. Por eso él tenía que formar un prototipo de sí mismo para que pueda salir de ese aizón, de esa luz infinita, para que pudiera crear todas las cosas que hay, ¿verdad? Y también buscar la manera de que ese mismo Atiyomí que está sentado en el trono, pues pudiera entonces tomar forma humana y venir a nosotros. Amén. Seguimos adelante, hermano.
Vamos ahora a conocer un principio, y es bueno que ustedes lo conozcan, porque el judaísmo del segundo templo para acá, una cosa es el judaísmo del segundo templo y otra cosa es el judaísmo después del segundo templo. La fe de los judíos ortodoxos de hoy en día descansan sobre los 13 principios de Rambam. Basado en esos 13 principios es donde descansa hoy en día lo que es la fe del judaísmo ortodoxo. Tenemos que entender que Rambam fue posterior a Yeshua, fue posterior a los Talmidim de Yeshua. Por tanto, cuando él escribe estos 13 principios, ya él sabía perfectamente quién era Yahshua HaMashiach y qué se decía de él. Yo me voy a concentrar nada más en el principio número 3 y en el principio número 4. Dice el principio número 3, es mi convicción certera que Dios no posee materia, ni tiene parte o elementos. Nada físico lo afecta, ni hay imagen, figura, forma que lo represente. Eso dice Rambam en el principio número 3. En el principio número 4, que es muy interesante, y yo quiero pues hacer referencia precisamente a este principio. Al principio número 4, él dice, es mi convicción certera, dice él, que Elohim es primero y es el último. Que Elohim es el primero y es el último. Eso dice él. Es muy interesante esa parte que él dice aquí en el principio número 4, que Elohim es el primero y es el último, porque si nosotros vamos al Sefer de Bereshit, al Sefer de Génesis, al primer pasú, Génesis 1:1, nos vamos a encontrar con algo pues muy interesante. Génesis 1:1 dice, mis amados hermanos, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Si nosotros leemos este texto como ha sido traducido en la mayoría, o por decirlo bien, en todas las versiones castellanas, no podemos ver lo que verdaderamente hay allí. Porque en el hebreo hay dos palabras que no se traducen en ninguna de las versiones y que es clave para nosotros poder entender quién es el creador de todas las cosas. Ninguna de las traducciones, yo no sé si al propósito o si por ignorancia, el hecho es que no ha sido traducido. Es la palabra et hebrea, que tiene que ver con la ale y la taf. Ale es la primera letra del alefato hebreo y la taf, que es la última. En hebreo sería Bereshit bara Elohim et hashamay bet hari. Bereshit bara Elohim et hashamay bet hari. En el principio creó Elohim los cielos, Elohim al-Etab, dicen en el hebreo. En el principio creó Elohim al-Etab los cielos y la tierra. Entonces, esas dos palabras, que es et, en hebreo no ha sido traducida la versión al castellano. No sé por qué, pero es importante para que nosotros pues sepamos quién es el que creó todas las cosas. El Elohim al-Etab fue el que escribió, el que creó todas las cosas. Entonces, siendo así, es importante que nosotros sepamos quién es el Elohim al-Etab. Entonces, yo voy a querer que algunos de los hermanos que estén disponibles, por favor, me lean en Isaías capítulo 44, Isaías 44, verso 6. Isaías 44, verso 6, cualquier hermano que lo lea, por favor, y vamos a ver quién es. Amén. Lo tengo. Dice, así ha dicho Yahweh, el Rey de Israel, su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el último. Fuera de mí no hay Elohim. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermana Brenda. Rambam dice que
en el cuarto principio, Elohim, el Abba, es el primero y el último. No hay más fuera de él. Y en Génesis, capítulo 1, verso 1, Bereshit bara Elohim et Hashamay Bekar, aparece como el Elohim al-Estat. Aquí la hermana Brenda leyó un texto y aquí nos está diciendo que Yahweh, el Melech de Israel, es el primero y es el último. Ahora yo quiero que otro hermano me lea ahí mismo en Isaías 48, verso 2, para que vayamos viendo entonces quién es el primero y el último. Sí. Óyeme, Jacob, y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Aleluya. Gracias, hermana Gerald. El Elohim al-Estat. Ahí lo tenemos. Entonces, otro hermano que vaya a Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, para que veamos entonces quién es el Elohim creador y el Elohim al-Estat. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La Reina Valera traduce alfa y omega, pero esas son palabras griegas. Él no hablaba griego. Él dijo, yo soy el Aleph y la Taf. Eso fue lo que él dijo. El mismo Elohim creador que aparece en Bereshit capítulo 1, verso 1. El Elohim al-Estat. Yo voy a leer ahí mismo, en el mismo Apocalipsis 1, verso 17. Dice Yohanan, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahí está, el Elohim al-Estat. Y otro hermano, para ya terminar con esa parte, pues que me lea Apocalipsis 22, verso 13, por favor. Yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Excelente. Yo soy el primero y el último. Ahí está revelado lo que es el Elohim al-Estat, el Elohim que creó todas las cosas. Como dice Rambán en su principio número 4, él está convencido certeramente de que Elohim es el primero y es el último. Vamos a ver ahora ante quién se doblará toda rodilla. Isaías 45, verso 22 y 20, dice el 22, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra, tabal, en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Aquí está diciendo Yahweh Sebaot que ante él se iba a doblar toda rodilla y que toda lengua confesará o lo confesará a él. Romano 14 del 9 al 11. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermana, a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mashiach, porque escrito está, yo vivo, dice el Adón, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará allá al Elohim. Aleluya, gracias hermano. Qué interesante este texto. Porque en Isaías 45 dice que ante Yahweh se doblará toda rodilla y que toda lengua confesará su nombre. Y aquí, según lo que leyó el hermano, en Romanos capítulo 14, del 9 al 11, nos está diciendo que ante Yeshua HaMashiach es que se doblará toda rodilla y que toda lengua confesará a él, es lo que está diciendo. Ahora yo le voy a leer, hermano, en Filipenses capítulo 2, del verso 9 al 11. Vamos a ver qué dice allí en Filipenses capítulo 2, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los Hashamay, de los que están en la Jare y debajo de la Jare. Y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es Adón, para cabos del Elohim Padre. Aquí dice, la Reina Valera traduce Señor, pero nosotros sabemos que en griego la palabra es Kyrio, y Kyrio fue la palabra que se utilizó para traspolar la palabra hebrea Adonai, que es un título que solamente se utiliza para referirse al abacado, que al español fue traducida como Señor. Por allí lo que está diciendo es que toda lengua tiene que confesar que Yeshua es Adonai. Ahora vamos a ver quién fue que caminó por encima de la sal. Interesantísimo. Yo voy a leer el primer texto. Bereshit capítulo 1, verso 2, dice, mis amados hermanos, vamos a ver ahora quién es el que camina por encima de la sal. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Rúa de Elohim se movía sobre la faz de la sal. Aquí el Sefer de Bereshit nos dice que el Rúa de Elohim se movía sobre la faz de la sal. Job capítulo 9, versos 7 y 8, y vamos a ver quién es el que camina por encima de la sal. Él malda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Aleluya. Aquí nos dice el libro de Job que él camina por las olas del mar, por encima de las olas del mar. ¿Quién es él? Yahweh Sebaot. Marcos capítulo 6, versos 48 y 49. Yeshua vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Y al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Yeshua les habló, ánimo, no teman, que yo soy. Y Amén. Subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento. Amén. Entonces, mis amados hermanos, según estos textos que hemos leído, podemos entender claramente quién es el que camina sobre las aguas del mar.